con el internet y la electricidad, que se ha acentuado por la problemática de las lluvias en el país. Bien, damos inicio a esta videoconferencia que lleva por título Criterios ontoepistémicos relativos a la influencia de los contextos socioculturales en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias básicas. Sobre todo se hace énfasis en matemáticas, física y química. Estas ciencias son consideradas difíciles para algunos estudiantes y de alguna manera no se corresponde con la realidad que los países y los diseños curriculares pretenden implementar. Por ello, es importante destacar algunos aspectos o hacer una aclaratoria sobre algunos aspectos relativos a esta ponencia, a esta exposición del día de hoy. En primer lugar, podemos decir que dada la complejidad de la temática que se va a plantear en esta videoconferencia, solo se van a señalar algunos aspectos puntuales, elementales, en relación a la enseñanza y aprendizaje de estas ciencias que se han mencionado. Otro aspecto que es necesario aclarar, el por qué se ha denominado criterios ontoepistémicos. Esto se basa fundamentalmente, como bien lo señaló el doctor Oscar, debido a que la experiencia que he tenido de manera muy grata como autor de investigaciones y coautor de otras investigaciones a diferentes niveles, tanto en universidades como en algunas instituciones dentro del país y fuera de ella, y fuera de él, me ha permitido acumular ciertos conocimientos y experiencias relativos a esta temática. Otro aspecto importante que destaco dentro de esta introducción que estoy realizando es que existen algunos errores fundamentales en la enseñanza de estas ciencias. Como señalé hace rato, se hace énfasis en la enseñanza de las matemáticas, la física y la química. Esos errores comunes son, en primer lugar, la generalización. Muchos docentes acuden a la generalización de criterios, de conceptos y de temáticas que constituyen un error sustancial, porque si entendemos que, de acuerdo a la RAE, generalizar consiste en la acción y efecto de abstraer lo esencial, lo común de las cosas para formar un concepto general. Esto no siempre es pertinente utilizarlo en áreas como matemática, física y química. Coloco un ejemplo. En el área de matemáticas, de química, que es mi especialidad, normalmente se generaliza con respecto a la parte de la nomenclatura, de la estequiometría, de las mismas soluciones. Sin embargo, los conceptos varían de acuerdo a un segundo error que cometen los docentes, que es la contextuación. El contexto es muy importante porque tanto los contextos geográficos como los contextos socioculturales por una parte, pero los contextos que tienen que ver con la ubicación en el espacio y en el tiempo, es necesario adecuarlos. El docente de estas ciencias debe adecuarlos y precisarlos, porque es común ver en los exámenes o en las exposiciones, en las clases, generalmente en las clases que normalmente el docente realiza a través de clases magistrales, aspectos donde no se toma en cuenta que en otros contextos las realidades pueden ser diferentes. Otro error que se comete es la omisión. Normalmente esto ocurre cuando un docente enseña un área del conocimiento pero omite otra. Por ejemplo, en el área de matemáticas, cuando se enseña trigonometría, desconociendo algunos aspectos fundamentales de los criterios, por ejemplo, de lo que tiene que ver con
con los triángulos, con la misma representación de una función, entonces incurre en un error de manera general. Otro aspecto que constituye un error es que el docente de estas áreas tiende a limitar la creatividad en el estudiante, al no permitirle utilizar la ecléctica, la hermenéutica y la sinergia. Es decir, no permite que el estudiante considere lo más importante, lo más relevante para incorporarlo. Él impone un concepto, un criterio que normalmente utiliza o toma de un libro y considera que si el estudiante ha adecuado, adaptado un concepto, un criterio, una fórmula o una expresión, incluso la solución de un problema de manera ecléctica, esto no tiene relevancia. Eso limita la creatividad. La hermenéutica tampoco se le permite, es decir, el interpretar, el hecho que el estudiante interprete a su manera un problema o un concepto, no se le permite. Y el otro es el uso de la sinergia fundamentalmente en áreas como física y química. También se da en matemática. Algunos, en cuanto a la sinergia, claro, en el orden social y en la ciencia, en la sinergia se admite que 1 más 1 no siempre es 2. Puede tener múltiples respuestas a esta expresión de sumatoria. Entonces, y en los términos o en los contextos socioculturales tiene también múltiples interpretaciones. Entonces, el hecho sinérgico, la relación sinérgica del conocimiento, el docente la limita. Otro aspecto es que a lo mejor no constituye un error, pero sí es una debilidad del docente, es no utilizar la mayéutica, método socrático por excelencia, para indagar el conocimiento que tiene el estudiante o para acentuar o desarrollar ese conocimiento. Entonces, eso le impide que el estudiante vaya un poco más allá y el mismo docente limita el desarrollo del conocimiento de ese aprendizaje significativo que se aspira. Otro aspecto fundamentalmente entre los errores es que el docente normalmente utiliza un lenguaje basado en símbolos, fórmulas y ecuaciones, no habiéndose dado primero un proceso gradual para la comprensión de esa simbología, porque asume que el docente de educación media, por ejemplo, asume que el estudiante que en su formación en la enseñanza primaria lo ha adquirido y lo ha desarrollado, incluso lo ha incorporado a su estructura cognitiva sin ningún tipo de inconvenientes, y realmente pues eso no es de esa manera. Otro aspecto que podemos señalar es que no se adecua la enseñanza a las diferentes fases. Todos sabemos que un estudiante no tiene una forma de aprendizaje de la misma forma que el grupo del cual forma parte. Y eso es importante considerarlo, porque no solamente hay que adecuar la enseñanza quizás a una edad cronológica o una edad mental del estudiante, sino a ese mismo proceso de aprendizaje que ha tenido. Y por último, pudiéramos señalar que otro error común que se comete es que no se dominan contenidos significativos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay contenidos base para desarrollar contenidos emergentes. Entonces, es importante que el docente adecue esos errores y tenga en cuenta, más allá de lo que puede plantearse en la educación de manera general. Por ello, entre esos criterios y haciendo mención a la introducción que acabo de realizar, es necesario señalar que en Latinoamérica los docentes y los estudiantes normalmente no se formulan algunas cuestiones, planteamientos o interrogantes en función de darle respuesta para entender la realidad de la educación latinoamericana
y obviamente venezolana, independientemente de cuál sea el área del conocimiento, matemática, física y química. Por ello, he considerado considerar cuáles serían las principales preguntas que el docente normalmente se hace, perdón, que no se hace, y que pueden ser cada una de ellas temas de una investigación. Por ejemplo, es muy común que el docente latinoamericano no se pregunte cuál es la problemática de la educación de América Latina. Tampoco esto lo hago, repito, como dije anteriormente, con base a investigaciones que se han realizado en el contexto venezolano y en el colombiano, y en algunas investigaciones que he encontrado de otros países, lo he encontrado este tipo de planteamiento. Una segunda interrogante que normalmente se da, pero que no tiene una respuesta en investigaciones, es cuál es el diagnóstico de la educación real cuál es el diagnóstico real de los sistemas educativos de cada país. No se hace investigaciones al respecto para dar una respuesta a la realidad y a la problemática educativa de cada contexto y de cada país. Claro, eso sería en el marco del contexto latinoamericano. Otro aspecto que no se considera son los parámetros que definen la calidad educativa. A pesar de que exista la calidad educativa, la mayoría de instituciones tienen incluso como eslogan calidad educativa, excelencia educativa. Sin embargo, no definen cuáles son esos parámetros, pero no crean parámetros propios. Normalmente adaptan o adecúan algunos criterios o aspectos o parámetros que traen de las empresas o de las organizaciones empresariales, pero no de la propia educación o de los sistemas educativos ni de las mismas estructuras educativas de cada país. Tampoco se pregunta cuáles son las características que definen la pedagogía relativa a la enseñanza de una ciencia, de estas ciencias que hemos mencionado. Yo las voy a llamar de ahora en adelante ciencias básicas, matemática, física, química, porque cada una debería tener ciertos criterios para entender una pedagogía particular. Otro aspecto importante es, con base en lo que se ha denominado ahora la Agenda 2030, el docente no se ha preguntado o no se hace las preguntas y planteamiento cuál es el rol de la educación. Solo se hacen investigaciones tímidas que de alguna manera no se adentran en cuál es la relación y el rol trascendente de la educación y su condición en los retos para la Agenda del 2030. Tampoco se pregunta por qué no se adaptan los modelos educativos de países que se han considerado exitosos a los países donde cada uno se encuentra. Tampoco he encontrado estudios que planteen un diseño universal para la enseñanza y el aprendizaje. Claro, esto salvando las diferencias socioculturales y geográficas que todos conocemos que existen. Tampoco se establecen cuáles son las experiencias innovadoras para la transformación socioeducativa. Y aquí la educación ya hay que verla como una simbiosis bidimensional, es decir, lo social y lo educativo. Pero realmente, si consideramos los criterios que Edgar Morin plantea sobre la educación, él ya destaca que la educación no solamente es algo social, cultural, sino también tecnológico y de orden biológico. Entonces, es importante que también se considere al respecto para investigaciones futuras. Específicamente en las áreas de matemática, física y química, el docente normalmente se plantea algunos criterios o posiciones, pero que no lo hace pensando en su rol como docente. Parece una redundancia lo que acabo de señalar. Con el desarrollo de las preguntas, pues creo que me entenderán lo que quiero decir.
los planteamientos o criterios que el docente por lo general normalmente hace es que al estudiante le debe enseñar para que piense como matemático, físico o químico. Eso se evidenció en algunas investigaciones que se realizaron acá en el estado Táchira, donde la mayoría de docentes de esas áreas a nivel universitario y también educación media lo hacen evidente en la respuesta que formulan. Otro elemento que podemos considerar es que el docente por lo general no le da importancia a que el estudiante de estas áreas aprenda a seleccionar, ordenar, jerarquizar, implementar contenidos matemáticos en su quehacer diario. Entonces, eso es importante tener en cuenta. También se debe tener en cuenta que el área del conocimiento de competencia matemática, física o química, el docente normalmente no establece la relación entre lo que él debe enseñar con lo que pretende o persigue el diseño curricular, el mismo programa académico que plantea, y entonces no hay una correspondencia entre los tres, el área del conocimiento específico, el plan o programa de estudios que tiene y el diseño curricular que se tiene, que obviamente que debe estar en correspondencia con las políticas educativas de cada país. Normalmente se enseña es pensando en cómo plantea la educación del país, de una manera general, los contenidos de un plan de estudio, fundamentalmente. También es propicio señalar que aunque el niño inicia su proceso de desarrollo lingüístico y pudiera ser el matemático también en el hogar, este debe ser reorientado en la educación formal, en la enseñanza, acá en Venezuela la llamamos preescolar o educación inicial, pero debe darse en función de, si se quiere, estrategias interdisciplinares y transdisciplinares para entender que, entendiendo que la transdisciplinariedad sería a través de las disciplinas, pero en conjunción con un propósito fundamental del desarrollo de esas habilidades lingüísticas y matemáticas, es contribuir con algunos criterios que se establecen para la enseñanza que más adelante voy a señalar. Y también el lenguaje que utiliza el docente debe estar basado en símbolos, fórmulas y ecuaciones, pero adecuado a los contextos socioculturales, tecnológicos, pero también biológicos. Por tanto, podemos decir que la educación debe considerarse a través de una serie de estructuras que, si lo vemos desde el punto de vista sistémico, podría considerar un gran sistema educativo, un gran sistema social, un sistema cultural y un sistema biopsicosocial, donde la interrelación que se establece entre ellos va a permitir que el individuo que aprende y el individuo que enseña establece una relación para un desarrollo mutuo de las dos partes. Entre algunos aspectos que podemos considerar dentro de la ontología, dentro de las realidades, dentro del ser, dentro de la esencia, la realidad de lo que se percibe de la educación, sobre todo acá en Venezuela, es encontrar situaciones donde los docentes siempre están en permanente conflicto, tanto con el sistema educativo como con los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero que incide en las actitudes y el comportamiento hacia el estudiante cuando nosotros apreciamos que el docente
comúnmente plantea, le plantea a esos estudiantes, por ejemplo, le hacen una pregunta o un planteamiento sobre un contenido de una clase pasada y les dice, pero ¿por qué ustedes no saben esto si esto lo vimos la semana pasada o en la clase pasada? Entonces no hay razón para que ustedes no lo conozcan. O algunos han llegado al extremo de decir, bueno, cuando el estudiante responde, directa o indirectamente le hacen sentir que el estudiante lo que ha respondido es algo irracional, incluso algunos expresan o emiten expresiones como una bestialidad o que es algo totalmente incongruente. La necesidad del docente cumplir con un programa académico en un tiempo determinado lo hace exasperarse y llegar a no permitir que el estudiante pregunte porque lo considera tanto una pérdida de tiempo como un obstáculo para que él avance en el desarrollo de la temática que tiene que cumplir o con los objetivos de enseñanza. Pero a veces no se le toma en cuenta lo que el estudiante siente, lo que el estudiante pregunta. Es común y a lo mejor parece trivial y hasta algunos pudieran considerar que es tonto que el estudiante pregunte ¿por qué yo debo ir a la escuela, al liceo o a la universidad si en la computadora están esos contenidos o están esos conocimientos? ¿Qué responde normalmente el padre o el maestro? Normalmente las respuestas más comunes es que le dice, bueno, usted va a la escuela, al liceo o a la universidad pues para aprender, para que sea alguien en la vida. Entonces, eso de alguna manera no le da una respuesta al estudiante acorde a lo que él pretende. Y el estudiante normalmente formula una pregunta, perdón, se formula a sí mismo una pregunta, no es capaz de transmitírsela al docente porque por respeto o por temor. Y la pregunta es que él hace es que el docente es experto en qué? Experto a lo mejor en matemáticas, pero no en enseñanza de matemáticas, o en experto en resolver problemas, pero no aplicarlos y no en enseñar acorde al grupo que está allí. Esto me conlleva a formular la siguiente interrogante. ¿Para qué tiene que servir la educación? O el rector de la Universidad de Cataluña, en una conferencia que dio, él exponía esta expresión que me parece interesante. Dice este rector, se llama Gabriel Fertari, señala, no quiero profesores que enseñen, sino alumnos que aprendan. Esto es importante que lo consideremos porque en la realidad educativa actual encontramos que el docente y el estudiante contrastan en lo que quieren y cómo lo quieren en función a la enseñanza y al aprendizaje. Y se coloca en una balanza lo cognitivo, lo metodológico y lo evaluativo. Pero también en el otro lado de la balanza está lo económico. Cualquiera diría, pero ¿qué tiene que ver con lo económico? Porque si vemos la realidad, el estudiante se pregunta y da respuesta a la interrogante que les señalaba anteriormente que hacen los estudiantes. ¿Para qué estudio si la formación que estoy adquiriendo en la actualidad, de alguna manera la consigo de forma fácil en la web, en internet, en los libros, que puedo acceder a ellos,
pero esto no me permite resolver mis problemas de orden económico fundamentalmente para resolver las otras necesidades que como ser humano tengo. Entonces, en función de lo que anteriormente señalé, es necesario señalar que la educación y particularmente la enseñanza está influida por contextos socioculturales, pero también por elementos biopsicológicos del estudiante. Por ello, he considerado que es necesario revisar el modelo educativo que se tiene en Latinoamérica. En particular, en Venezuela, algunos señalan que el modelo educativo venezolano es el constructivista. Cuando le preguntamos a algún docente en qué consiste ese modelo y cómo lo desarrolla, vemos que no hay claridad en esos criterios. Muchos hablan y generalizan constructivismo, construir, que el estudiante aprenda a construir, además de su propio aprendizaje, respuestas y toma de decisiones para desempeñarse en la vida. Sin embargo, el constructivismo va un poco más allá. El constructivismo tiene unas bases en teorías genéticas de desarrollo, tiene también sus bases en teorías del aprendizaje significativo. Recordamos que Ausubel fue uno de los propiciadores y promotores de este tipo de conocimiento, en los elementos de teorías socioculturales, en las teorías del procesamiento de información que de alguna forma están influyendo en la realidad socioeducativa actual. Y obviamente que se desarrolla en un contexto formal. Eso, de alguna forma, pudiéramos evidenciarlo en tres escenarios. Un escenario donde el estudiante, al ubicarse en una realidad sociocultural tecnológica, destaca la influencia de dos elementos importantes. Uno, las tecnologías de información y comunicación asociadas a las tecnologías de acceso al conocimiento. Y por otro lado, las redes sociales y la preeminencia que tienen en estos últimos tiempos. El otro contexto es el conformado por un docente que se forma en una universidad bajo ciertas características y parámetros que, pudiéramos decir, aún se mantienen tradicionales, porque al parecer la universidad y las instituciones educativas no van al mismo ritmo y no llevan la educación en la misma sintonía que lo tiene el contexto social y cultural, y por dos razones fundamentales. El cúmulo de información existente, que es muy amplia, y obviamente las tecnologías de información y comunicación, sobre todo con la influencia de la globalización. Y el otro escenario es aquel donde el niño, en sus primeras etapas de vida, encuentra que sus padres, los medios que están utilizando fundamentalmente para relacionarse con ellos y con el grupo que conforma la familia, es los medios de comunicación, sobre todo es tecnología. Es común ver cómo los padres utilizan el televisor, el teléfono, las tablets o tabletas, los iPhone y algún medio de tipo tecnológico para distraer al niño y entretenerlo, y no los medios que le permitan utilizar el tiempo de ocio y la recreación de otras maneras. Por tanto, es necesario que los sistemas educativos consideren que si el modelo es el constructivismo, el docente debe ser constructivista. Y ese docente debe tener en cuenta que hay varios elementos fundamentales, pero uno de ellos es la manera como aprende. Y en esto cobra mucha relevancia
las funciones del cerebro en el proceso de enseñanza de aprendizaje. Y otro elemento importante a destacar es cómo se deben transformar las estrategias educativas. Ese docente constructivista, ese docente actual, ese docente que aspira a desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje acorde a las realidades educativas actuales, obviamente que tiene que transformar las estrategias educativas que utiliza. Por otra parte, debe comprender que el aprendizaje no solo es la acción y efecto de aprender, implica una serie de elementos, de procesos que tienen que ver con los elementos que estamos señalando, los elementos psicológicos, biológicos, sociales, culturales y tecnológicos. Por lo tanto, debe tener en cuenta. Teniendo en cuenta que Alexander Hebb en 1950 señaló una teoría relativa al aprendizaje donde define el aprendizaje como una relación que se crea entre neuronas y a través de ella se permite recordar y mantener una relación socialmente activa, es necesario que el docente considere este concepto, lo ponga en práctica y lo adecue para entender qué, cuándo, cómo, dónde y por qué debe educar. Pero debe, en cierto modo, bajarse el pedestal y de creencia que él es el que domina, que él es el que posee el conocimiento y ubicarse en primer lugar en el nivel de aprendiz para establecer una relación cercana con el estudiante, con el niño o joven que desea aprender y de alguna forma integrar aspectos fundamentales. Entre los elementos que debe conocer el docente, no solamente de enseñar, de aprender, de enseñanza, aprendizaje, de las relaciones, de los elementos, debe conocer cómo funciona su cerebro, pero también cómo funciona el niño. Le menciono algunos datos importantes relativos a estos criterios. Por ejemplo, es preciso recordar que el cerebro de un niño al nacer está conformado por más de 100 millones de neuronas, de 100.000 millones de neuronas, y que cada neurona tiene más de 10.000 conexiones sinápticas que pueden llegar incluso a más de 100 trillones de conexiones sinápticas. Otro aspecto importante es que el cerebro sería capaz de guardar hasta 280 trillones de bytes de información. Es una cantidad que podríamos considerar que es abismal en relación a lo que es el conocimiento existente. Pero solo el 2%, el cerebro ocupa solo el 2% de la masa corporal de un individuo. Entonces, es importante saber que ese solo 2% consume el 20% de la energía que consume el ser humano. Otro elemento importante relativo al proceso de la relación mente-cerebro y obviamente pensamiento para entender el aprendizaje, perdón, el docente debe comprender que existe una relación indisoluble, inseparable en esa relación, porque ella debe darse a través de una serie de circuitos cerebrales o por células nerviosas que se desarrollan a través de ciertas moléculas y elementos bioquímicos que se producen en el cerebro y que de alguna manera permiten lo que es este proceso bioquímico que es el aprendizaje. También es necesario que el docente entienda cuáles son las estructuras del cerebro y cómo funciona, cuáles son las principales estructuras, entendiendo, por ejemplo, que en el lóbulo frontal es la zona donde se desarrolla el juicio crítico, donde se vinculan las relaciones interpersonales, pero existen otras zonas, como el área de Broca, donde se
se desarrolla lo relativo al habla, en el lóbulo frontal lo relativo al pensamiento, en la franja sensoromotriz, en el lóbulo parietal, la personalidad y la memoria, en el lóbulo temporal, la memoria y el sentimiento, y de alguna manera todo estaría en conjunción para desarrollar aprendizajes que, como dije hace un momento atrás, se establece a través de los contactos funcionales entre las neuronas en un proceso que se llama sinapsis. Por tanto, un docente y obviamente un estudiante debe conocer que el cerebro está constituido por dos hemisferios cerebrales que de alguna manera tienen cierta relación e interdependencia, pero que en el hemisferio cerebral izquierdo se desarrolla el pensamiento lineal, donde se dan funciones como el lenguaje, la escritura, la lógica, el aprendizaje de las matemáticas y de las ciencias. Y en el hemisferio derecho, llamado también hemisferio cerebral derecho, donde se desarrolla el pensamiento holístico. Allí subyacen funciones como el genio, las expresiones emocionales, las percepciones, la creatividad, el arte, la fantasía, la música, en fin, y otros aspectos importantes para entender ese comportamiento humano que de alguna manera se convierte en integral, pero gracias a esas funciones cerebrales. Los especialistas de diferentes disciplinas, los filósofos, psicólogos, antropólogos, neurocientíficos, han tratado de dar una explicación a cómo se produce el aprendizaje, y en función de eso se han creado ciertas teorías de cómo funciona el aprendizaje. Es necesario entender que en ese aprendizaje ocurren 5 momentos fundamentales. En primer lugar, el saber no ocupa un lugar específico en el cerebro, no se ha podido conseguir de manera específica esa función. Se ha encontrado que en el cerebro las funciones mantienen cierta rigidez relativa. Algunos señalan que las neuronas no se generan, pero ya ese concepto sabemos que se ha modificado y se han creado condiciones para que se estimulen, se desarrollen la producción de neuronas. Es un criterio que tampoco ya hoy día es válido, es que el cerebro del adulto no se desarrolla más, no tiene capacidad para aprendizaje después de cierta edad. Entonces, eso de alguna manera también ha cambiado tanto por la tecnología como por los avances de la ciencia. Y por último, que las neuronas de alguna manera son los elementos fundamentales para que el pensamiento y el aprendizaje se desarrollen. Por ello, se debe tomar en cuenta para ese proceso de enseñanza-aprendizaje una serie de factores como el estado de ánimo del estudiante, las estrategias de enseñanza, las actividades de aprendizaje, y todo en conjunción crea una serie de elementos que normalmente se adecúan en la pedagogía, en la didáctica, pero que en los últimos tiempos un área del conocimiento que se conoce como neurociencia y específicamente como neuroeducación ha unido para entender y comprender todo el proceso educativo, donde integra cómo funcionan las estructuras del cerebro, cómo se adecúa el aprendizaje a través de la pedagogía y cómo a través de las conductas y procesos mentales
que se dan desde la psiquis del individuo, establece una relación de cuya convergencia emergen elementos fundamentales para comprender ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, un elemento también a considerar es que el docente considere la etapa de la niñez y la adolescencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que de alguna forma tenga en cuenta cómo es el desarrollo mental del niño, del adolescente, del joven o incluso del adulto, si se requiere en un momento determinado. Por ello, es importante que tenga en cuenta cuáles son las zonas de control emocional del individuo según su etapa de desarrollo, el conocimiento sobre cuáles son los límites que establece la sociedad, la cultura y las capacidades cognitivas del niño, la importancia de los cambios hormonales y el descubrimiento de la sexualidad que ocurre en esas etapas fundamentalmente en la adolescencia, y sobre todo debe tener en cuenta o dar importancia a la vertiente emocional y racional del niño. Esto va a permitir que el docente utilice el aprendizaje dándole relevancia no solamente a la memoria, sino a las capacidades del joven, del niño o del estudiante de manera general, para que el aprendizaje sea significativo, para que sea adaptativo, para que se desarrolle en función a experiencias previas y constituya en respuestas con decisiones futuras. Algunos pudieran señalar que esto es muy complejo y se da en función de algo que se denomina hibridación de aprendizajes, que de acuerdo a la psicología tradicional se conoce como experiencias previas. Otro elemento importante a considerar en este proceso de enseñanza, fundamentalmente en el área de ciencias, como he destacado, ciencias básicas, es la emoción. Las emociones, tanto del docente como del estudiante, es importante que se tenga en cuenta. Conocer cuando un estudiante está feliz, triste, alegre, está disgustado, está sorprendido, está angustiado, eso es importante en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entendiendo que una emoción se considera la reacción a un patrón determinado que de alguna manera puede ser inconsciente y que puede producir un cambio externo, se debe adecuar tanto a los contextos sociales como a las expresiones que desarrolla el estudiante, ya sean deportivas, artísticas, culturales, o en algunos casos debe tener en cuenta cuándo puede detectar, percibir e incluso determinar o diagnosticar una situación que pudiera considerarse de riesgo. El elemento más importante que considero en este desarrollo de criterios ontoepistémicos es la creatividad. No se le ha dado la debida importancia a la creatividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de alguna forma todos los aspectos que he señalado confluyen hacia allá el desarrollo de la creatividad. Porque la creatividad tiene una serie de condiciones que normalmente el docente o la persona considera que fundamentalmente debe dar para cuestionar, para romper límites intelectuales, para romper patrones, para reconocer esos patrones, para observar el contexto tanto de forma analítica como de forma crítica, para establecer nuevas relaciones con los elementos que va encontrando en su vida, en su realidad, en su quehacer, en su sentir, pero en las relaciones con los demás.
o podríamos decir que también esa creatividad tiene que estar motivada. Obviamente, no solo la motivación pues, propicia creatividad, sino también crea una serie de condiciones para que los estudiantes, sobre todo en el ámbito de la educación formal, donde normalmente se encuentran en grupos, donde existen interrelaciones, donde se conforman grupos pequeños y grupos grandes, debe entenderse que esa motivación debe ser una fuerza que impulsa a tomar acciones, pero con ciertas características en función de objetivos, en objetivo de principios y valores que deben asumirse en esos grupos. Debe estar influenciada por una variable sociobiológica y, ¿por qué no, psicobiológica, que es la que produce los efectos para los comportamientos en los niños, en los estudiantes, en los niños y en los adultos, en los adolescentes, perdón. De la motivación podemos destacar algunos aspectos del por qué y para qué motivarnos. En primer lugar, porque todo estudiante, toda persona debe tener un objetivo concreto y ese objetivo debe estar en función de una necesidad que por lo general el estudiante no la ve como algo concreto, sino como algo en que en muchas ocasiones presenta como algo ilusorio. El estudiante debe saber y el docente motivarlo a entender que siempre se va a encontrar con obstáculos que debe superar, pero esos obstáculos debe verlos con optimismo y con capacidad para resolverlos y superarlos. Al mismo tiempo, que le va a permitir, a través del desarrollo de la creatividad, conseguir recompensas, valoración colectiva, aceptación social, que puede ser de diferentes órdenes. Por ejemplo, una sonrisa, una palabra agradable, amable, alentadora del docente puede ser un elemento motivacional. Mediante logre ese objetivo, cumpla alguna meta y supere algún obstáculo que normalmente ha considerado que le limita en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, es importante que también el docente entienda que no solamente importante es motivar, sino motivar. En muchos ambientes educativos, sobre todo en la enseñanza de esta ciencia, algunos docentes desmotivan. Por ejemplo, es ampliamente conocido que el docente plantea, muchachos tienen que estudiar matemática, física, química. Estas materias son difíciles. Estas materias no tienen que dedicarle un tiempo o una atención especial. En fin, crea ciertas condiciones que normalmente desmotivan al estudiante en vez de motivarlo. Esos elementos de motivación, creatividad, el mismo optimismo, debe estar orientado a que el aprendizaje permita cuestionar conceptos previos, en que el docente considere que el aprendizaje debe ser contextuado o contextualizado, debe estar basado en problemas, pero no solamente problemas matemáticos que tienen una estructura, que si no se sigue un procedimiento rígido, no tiene solución, y que el aprendizaje debe ser significativo. Por otra parte, el docente debe considerar algunos aspectos relativos al lenguaje que utiliza en la enseñanza de esta ciencia. De manera general, estos elementos del lenguaje tienen su vinculación con las estructuras del cerebro, ya sea en la amígdala, en las áreas específicas del cerebro, en la corteza auditiva, en la corteza prefrontal o en el área de Broca, donde están definidos esas estructuras mentales que
que dan las capacidades para la comprensión de la realidad del estudiante. Ese lenguaje debe estar basado en códigos y significados, en que debe darse a través de la producción y comprensión de ese lenguaje, pero que está asociado con los gestos que el docente realiza al momento de hablar y dirigirse al estudiante. Debe estar basado en las emociones que transmite hacia el estudiante, el procesamiento del léxico que el estudiante realiza, el léxico que utiliza el docente, que normalmente no es bien o no es adecuadamente procesado por el estudiante, que las emociones van a constituir estímulos sensoriales y que le va a permitir a él a sentir con agrado o desagrado una determinada área, que el lenguaje, ya sea oral o escrito, o incluso corporal, debe traducirse en elementos positivos para que la enseñanza sea significativa. Entonces, se establece una trilogía entre lenguaje del docente, creatividad del estudiante y la autoconciencia de la relación simbiótica entre la comunicación del estudiante y las capacidades cognitivas que se van a desarrollar en el estudiante. Esto de alguna manera está mediado, condicionado, como dije anteriormente, por las tecnologías de información y comunicación, más ahora en el siglo XXI, donde de alguna forma se ha considerado que existe una generación muy particular que algunos han llamado nativos digitales, llamados así porque nacieron con tecnología que se consideran más o menos de unos 20 años para acá. Algunos lo llaman generación pulgar. Pero también hay una generación que tiene un poquito más de tiempo, que son los inmigrantes inmigrantes digitales, tienen alrededor de 30 años, y que de alguna manera han hecho un esfuerzo para entender la sociedad a través de la tecnología. Todo esto, estas dos que pudiéramos llamarle generaciones, o si se quiere, lo pudiéramos llamar contextos socioculturales, apoyados por áreas del conocimiento que, si lo pudiéramos ver a través de la neuroeducación, a través de la neurociencia, pudiéramos ver que uno de los objetivos de ella sería tratar de disminuir las brechas que existen entre estas dos generaciones para poder entendernos y establecer una comunicación más eficaz entre las generaciones. Entonces, esa interrelación que se da a través de la neurociencia u otras áreas del conocimiento que pudieran aparecer nuevas, establece la necesidad de entender que existe algo que se denomina psicomotricidad, que permite entender que existe una capacidad motriz y un dominio motor en el desarrollo del conocimiento, que debe existir un dominio del espacio y del tiempo del individuo para comprender sus realidades y para que el aprendizaje sea significativo. Que la educación debe basarse en una organización a través del esquema corporal del docente, pero también del estudiante, donde se integran elementos sensoriales, motores, motivacionales, toma de decisiones, es decir, también algunos elementos gerenciales y administrativos que forman o que conforman la base de la gerencia educativa en algunas instituciones. Por otra parte, el elemento de la salud física del individuo es importante. La conjunción de mente-cuerpo es fundamental para el aprendizaje, no solamente significativo, sino para el aprendizaje trascendente y que permita desarrollar esas competencias que se aspiran en la educación del siglo XXI. Entonces,
¿Por qué es necesario que en la educación, en la enseñanza? Por ejemplo, sería, pudiéramos, permítame la expresión, decir que es atípico que el docente de matemáticas, de física o química le diga a su estudiante: ustedes tienen que mejorar sus capacidades físicas para tener un mejor y mayor aprendizaje de las matemáticas. Eso tiene una explicación bioquímica, porque en el aprendizaje, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y obviamente del desarrollo cognitivo del individuo, se generan endorfinas, se hace una gestión energética de las grasas. Todo ello repercute en aspectos como cambios anatómicos tangibles, se mejora la plasticidad neural, cerebral, se integra lo sensorial y lo motor, hay un mayor control de la atención, o una mejor atención del estudiante, hay un control de la consistencia y de la conciencia del individuo, se disminuye el estrés, se incrementa la flexibilización cognitiva, es decir, hay una mayor flexibilidad para la comprensión del conocimiento, existe un control de las emociones, ya que algunas emociones negativas se, se limitan o se eliminan una vez que se ha hecho un esfuerzo físico importante, se incrementa la empatía entre las personas, incluso entre los compañeros de estudio o entre el docente y los estudiantes, se optimizan los procesos cognitivos para la toma de decisiones y se mejoran los procesos de memoria y de aprendizaje. Algunas actitudes que el docente debe evitar es la gesticulación y las actitudes, y obviamente algunas conductas aversivas que normalmente expresa. En un estudio realizado por una participante ya próxima a realizar o a recibir su título de doctora en innovaciones educativas en la Universidad Politécnica de las Fuerzas Armadas de Venezuela, una doctoranda de nombre Zulay Hurtado realizó una investigación donde demostraba que las conductas de los docentes influyen en las competencias y en el rendimiento académico de los estudiantes. Entonces, es muy importante los elementos que en esa investigación se encontraron, donde aspectos de manera general, por ejemplo, ella destaca no solamente las conductas influyen en el momento de dar clase, sino en el momento de la evaluación, en el momento de la interrelación con los estudiantes, en lo que en la solución a las problemáticas y la manera como el docente desarrolla su proceso y sus aspectos relativos a la gerencia educativa y entonces y otros elementos. Entonces, podemos concluir sobre ese particular que el docente como ser humano obviamente tiene unas características importantes, pero el docente como lo exige su rol de educar para un aprendizaje significativo, debe tener una conjunción entre la motivación a través del optimismo, la creatividad a través del placer y la búsqueda de novedades a través de asumir el riesgo como un elemento importante para conocer y desarrollar el conocimiento. Por tanto, podemos decir que un docente del siglo XXI no solamente debe planificar, sino tiene que ser sistemático, debe trabajar en equipo, debe evaluar no solamente lo que enseña, que él considera que el estudiante debe aprender, sino lo que el sistema educativo y de alguna manera
lo que los contextos socioculturales y biológicos consideran que se debe tener en cuenta. Debe utilizar la tecnología de manera adecuada, de manera consciente, pero de manera condicionada en función a los momentos cronológicos del aprendizaje por un lado, pero también de las capacidades cognitivas del estudiante. Debe permitir que el estudiante utilice la ecléctica, la sinérgica y la mayéutica, porque él también la utiliza en su proceso de enseñanza. Debe renovar constantemente sus esquemas y estrategias de enseñanza y debe estimular el desarrollo de la creatividad. Todo esto en un marco donde al separar las estrategias de alta tecnología con las de alta tecnología, puede generar ambientes de aprendizaje mediados por las tecnologías, pero también que se van a constituir en medios para un desarrollo más eficaz y de una educación de mayor calidad. Finalmente, es necesario establecer una serie de criterios para entender estos planteamientos y estos criterios ontoepistémicos que hemos señalado con relación a los ambientes de aprendizaje y la relación sociocultural y biológica sobre la enseñanza, sobre la educación, donde es necesario de manera puntual considerar algunos aspectos como, en primer lugar, que el docente debe señalar estrategias emergentes para el siglo XXI. No puede ser que a estas alturas la educación siga siendo tradicional. Se debe gestionar el uso adecuado de las tecnologías de información y comunicación en la educación. Y más allá de esto, las tecnologías de adecuación del conocimiento y las tecnologías de empoderamiento de ese conocimiento, lo que se conoce como TIC, TAC y TEC. La educación debe servir para disminuir las brechas entre las generaciones digitales. Debe permitir el reforzamiento de los aspectos socioculturales con el aprendizaje virtual. Debe entender que el funcionamiento del cerebro y el aprendizaje van más allá del funcionamiento biológico y químico de las funciones normales del individuo. Asimismo, también debe entender que la acción del docente influye en el cerebro del estudiante y que obviamente va a incidir en su comportamiento, en sus conductas, no solamente cuando estudiante, sino como futuro ciudadano. Debe entender que debe recuperar, valga la repetición, la calidad humana, es decir, el componente humano es fundamental, que al establecer la relación de contacto cara a cara con los estudiantes, debe entender que son personas con similares características y con necesidades básicas que tiene que ayudar a resolver. Debe mantener una disposición a enseñar a estudiantes no convencionales. Se va a encontrar a diario con grupos significativos de que le va a permitir o le deben orientar a modificar esos criterios y estrategias que normalmente utiliza y que mantiene como convencionales. Debe mantener una actitud abierta y disposiciones al cambio. La enseñanza debe debe conectar el aprendizaje con las realidades que existen, no solamente en su contexto, sino en otros contextos. Debe entender que las brechas sociales y generacionales no solamente marcan las diferencias cognitivas, tecnológicas y culturales en la educación, sino que él debe ser un medio para evitar esas diferencias y para también buscar la forma de no repetirlas y de no acentuarlas. Finalmente quiero dejar al criterio de ustedes dos planteamientos, dos interrogantes
o dos proposiciones, pudiéramos verlo de cualquier manera, con respecto a la temática que hemos desarrollado. Y le dejo estas inquietudes para que después podamos intercambiar algunos planteamientos, proposiciones, orientaciones o dudas que hay al respecto. Los planteamientos serían los siguientes. De manera general, imaginen qué pasa, imagínense ustedes allá como los que tienen el rol docente o los que tienen el rol de estudiantes. ¿Qué pasaría si en este momento en la educación se presentaran dos situaciones particulares? Una, que en el mundo se prescindiera, limitémoslo a Latinoamérica o al país donde vivimos, que en el momento en nuestro país se prescindiera totalmente todo tipo de tecnología. Por ejemplo, que se limitara o se eliminara el uso de teléfonos, tablets o tabletas, computadoras o cualquier herramienta tecnológica que permita el acceso a cualquier tipo de conocimiento. Imaginémonos ese panorama. Y otro panorama, ¿qué pasaría si en este momento se prescindiera totalmente de las personas que participan en el proceso educativo o en el proceso de enseñanza-aprendizaje? De alguna manera, ya hay un adelanto, un ensayo con lo que ocurrió con la pandemia, donde se hizo evidente la virtualidad, pero los resultados todavía no se han evaluado. Yo tengo algunas consideraciones al respecto que pudiéramos hablar posteriormente, pero es preocupante. Estos dos escenarios que le presento tienen relación con una figura que he colocado ayer, aquí en las diapositivas, que lamentablemente por cuestiones del internet no se pudieron, pero yo se las puedo hacer llegar a través del profesor Oscar a los participantes que la deseen. Y es que he colocado acá en el centro de ello un hombre neandertal con una piedra, utilizándola como herramienta para darle una forma a otra piedra. Les agradezco altamente su atención y repito nuevamente, expreso mis disculpas por los inconvenientes tenidos y más que no han tenido las diapositivas, por lo menos para tener una idea de lo que yo estaba señalando en los planteamientos que formulé, y espero sus apreciaciones al respecto. Entonces, doctor Oscar, pues estoy a su disposición y a la de los estudiantes y profesores que quieran participar. Bien, profesor Julio, muchas gracias de verdad, doctor, por esta conferencia que tiene por título Criterios ontoepistémicos relativos a la influencia de los contextos socioculturales en los procesos de enseñanza y aprendizaje, con énfasis en ciencias básicas, matemáticas, física y química. Por aquí hay algunas intervenciones en el chat. Pregunta, y bueno, es una pregunta que hace Iván, el profesor Iván de Colombia. Dice, así como el crítico literario que es experto en escribir textos argumentativos perfectos, pero saben enseñar cómo el otro aprende a producir ese tipo de textos. Muy buenas tardes, excelente reflexión. Y después él comenta el currículo situado. La pregunta es, ¿pero saben enseñar cómo el otro aprende a producir ese tipo de textos? Ese es un comentario. Aquí no sé si el doctor Julio quiere responder ahora o continuamos con las apreciaciones. Sí, no puedo responder de una vez. Realmente la respuesta a esa pregunta de manera precisa no la tengo, porque obviamente está planteado en alguna de las interrogantes que hice al comienzo, porque, como decía, en los contextos latinoamericanos, poca preocupación se le ha dado a investigar sobre ese particular. Me parece muy interesante esa reflexión que hace el amigo allá de Colombia, y
de alguna manera, él al plantear esa reflexión está dejando ver que realmente no lo hay. No hay preocupación ni de los sistemas educativos, pero no han incidido para que los docentes en cada contexto den respuesta a esa inquietud que tiene el amigo allá de Colombia. No Sí, sé si... aquí hay otra reflexión del mismo profesor Iván. Dice, ¿sí? bueno, lo está saludando. Buenas tardes, apreciado profesor. Saludos desde Cúcuta. Dice, profesor, claro, un currículo situado que realmente responda a un contexto real desde todos los componentes que menciona, lo tecnológico fundamental, culturales y demás. ¿Cómo hacer que sea comprendido, se diseñe, se proponga, se ejecute, se evalúa y se vean los resultados de aprendizaje deseables? Aunque lo deseable también debe ser muy acorde a esa realidad contextual situada. ¿Cómo hacer que el profesor aprenda a diseñar un currículo que realmente integre la realidad real del contexto? ¿Cómo entiende el profesor el contexto real para que pueda proponer, diseñar, ejecutar y evaluar una propuesta curricular exitosa donde realmente cumpla con todo lo contextual? El profesor Sí, Iván está lanzando preguntas bastante interesantes, ¿no? sí, sí, ¿no? Y muy compleja, ¿no? Muy compleja porque Complejo. involucra una serie de elementos, es decir, involucra una serie de preguntas, planteamientos y reflexiones muy pertinentes y muy adecuadas. Y yo diría que de una manera crítica está haciendo ver que los países, los sistemas educativos no preparan al docente o que los diseños curriculares no toman en cuenta los docentes. Aquí en Venezuela yo tuve la oportunidad de participar en el diseño curricular en una ocasión, pero la realidad evidencia que cuando hay esas jornadas de reflexión durante 8, 10, 15 días consecutivos para conformar el diseño curricular, son jornadas extenuantes y arduas y los docentes participan e incorporan elementos, así como el profesor señala, los elementos culturales, sociales, tecnológicos. Pero lamentablemente, y es duro señalar que lo que voy a indicar es que no se toman en cuenta cuando uno después va a revisar el diseño curricular, pero los aportes que realizaron los docentes de la región Los Andes de Venezuela, ¿dónde están? No, el sistema educativo de alguna manera tiene que ver con el sistema político e impone los criterios que consideran que deben ir en esos currículos y no, como bien dice el profesor, pareciera que el docente no participa o tiene muy poca participación o ninguna participación en la conformación de ese diseño curricular. Y eso es lo que motiva a que haya esa incongruencia, que haya de alguna forma ese desfase entre esos elementos que está proponiendo el profesor y que no se incorporen. Y algunos incluso hablan de currículo transdisciplinario o interdisciplinario. Sin embargo, es un currículo teórico. Y ahora el profesor plantea otro aspecto importante que tiene que ver con la ubicación de los contextos. No, a veces se forma un currículo general desde los niveles centrales de las instituciones o de los sistemas educativos y no se vincula los elementos socioculturales de las regiones. Bueno, y así por el estilo otros elementos que sería extenso que lo desarrollaran. Pero el profesor pues tiene claridad al respecto y de alguna manera ha planteado que los diseños curriculares, incluyendo otro elemento que subyace en los criterios que señala el profesor Iván, que es el currículo oculto, que se llama por acá, que el tercero incluido o el tercero no incluido. Eso de alguna manera
se considera como algo teórico, pero no en la realidad de los diseños curriculares. Además, el profesor comenta, los profesores solo dan contenido repetitivo y dicen que integran las tecnologías porque usan el videobeam. Eso es Sí, lo contextual para la mayoría. Si el aprendizaje, exacto. sí al aprendizaje contextualizado, dice el doctor Iván, que también está pronto a terminar su tesis doctoral. Por acá también comenta, sí, claro, comparto esa investigación donde se confirma que la conducta del docente influye en el estudiante. Debemos ser más motivadores. Eso lo comenta él a raíz de la observación que usted hizo sobre la investigación que desarrolló la doctora Zulay hace poco bajo su tutela, doctor Julio. Sí, señor. Y por aquí comenta Denis de Perú, dice saludos de Perú. Denis, ¿podrías, doctor Julio, reforzarnos con una aproximación también hacia una educación STEAM sostenible que se apoye en valores y reforzar habilidades blandas según la temática que ha desarrollado? ¿Alguna sugerencia? Disculpe, una educación sostenible, no le oí bien el planteamiento. Una educación STEAM Sosten- sostenible que se Sostenible. apoye en valores y reforzar habilidades blandas según la temática que ha desarrollado. ¿Alguna sugerencia? Sí, yo observo tres elementos de alguna manera que contrastan entre sí. Lo sustentable generalmente es un término que se adecua con lo ambiental, en lo, perdón, este, lo, se me olvidó el otro término, porque tiene lo gerencial por un lado, lo ambiental por otro lado, y lo sociocultural integrado en lo educativo. Pienso que sí puede articularse y de alguna forma tú puedes establecer un modelo de articulación interdisciplinar de lo gerencial, de lo ambiental y, ¿por qué no?, lo tecnológico para integrar saberes que permitan el conocimiento y el desarrollo o de desarrollo de un área de conocimiento con una nueva teoría para la educación. Creo que esa sería una orientación que pudiera darle al respecto. Doctor, por aquí el doctor Jairo Escorcia de Colombia también nos comenta y pregunta, ¿cómo apreciamos lo epistémico en la influencia de los contextos socioculturales? Bien, cuando hablaba de lo ontoepístico, me refería a que lo ontológico fueron realidades que percibimos algunos investigadores con relación a estudios en la educación venezolana particularmente. Esas realidades pues se interpretaron fundamentalmente criterios fenomenológicos, entendiendo que la realidad que estábamos analizando era bajo la perspectiva de los sujetos investigados, es decir, utilizábamos la fenomenología como ciencia. Pero ahora, específicamente los epistémicos, porque se manejaron, se vincularon, cuando se señala elementos como modelos educativos, obviamente no son criterios ontológicos que en este caso como investigador desarrollé, sino fueron tomados, asumidos de quienes investigaron y encontraron y desarrollaron teorías y fundamentos que enriquecen la educación, los elementos psicobiológicos del aprendizaje, los elementos de la relación sociocultural con la educación. En función de eso, hay algunos elementos epistémicos, es decir, científicos,
fundamentados por quienes sí investigaron sobre esa área en particular. No fueron investigaciones realizadas por mí, a pesar de que mi perfil profesional es de biólogo y sí he participado en algunas cuestiones relativos a la parte sociobiológica, por ejemplo, en la bioquímica del cerebro. Hemos realizado con un equipo estudios sobre la bioquímica del cerebro, la bioquímica del aprendizaje, la estimulación de la glándula pineal para el desarrollo de habilidades cognitivas. En eso sí he participado en algunas investigaciones. Lo demás, pues, es como le estoy señalando, tomado de algunos criterios epistémicos de otros investigadores que han hecho aportes a la ciencia. Bien, comenta Ivonne de Colombia, dice buenas tardes, profesor, en su propuesta, ¿se tiene en cuenta el reconocimiento y valoración de, por ejemplo, los saberes matemáticos que tienen los estudiantes en la acción docente? En mi propuesta, en los planteamientos que estoy, sí, destaqué que es muy importante que esos saberes matemáticos de alguna manera son influenciados desde el hogar. Cuando el niño en su primera interrelación que tiene con su entorno familiar recibe un aparato tecnológico y tiene comunicación con el padre y le enseña a recibir una naranja, una chupeta, o ver que en su entorno hay 2 o 3 gatos, y él establece la relación de conocimiento de ciertos conceptos matemáticos, de suma, de resta, a pesar de que no lo vea como una estructura mental formal, pero también en el lenguaje están implícitos esos símbolos y esas relaciones. Entonces se está entendiendo que el desarrollo del pensamiento o de ciertas competencias y habilidades empiezan en los hogares y en las primeras etapas de vida del niño, y que de alguna manera van a marcar y orientar lo que el docente, tanto en la educación inicial, que acá la llamamos también preescolar, y luego en la educación primaria se va a desenvolver. Por eso es importante que haya especialistas en educación inicial, no simplemente docentes que están allí, atiendan a los niños, qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que saludar, o dibujar o pintarse las manos, sino que manejen un léxico adecuado, que manejen y entiendan las estructuras cerebrales del niño y esas capacidades cognitivas que él puede tener en un momento determinado. Entonces, creo que es muy importante lo que señala la profesora allí, y que tiene que ser considerado para cualquier estudio en el desarrollo de la enseñanza de la matemática. Claro. Creo que no hay más preguntas. No sé si alguien del... Profesor, buenas tardes. Adelante, Buenas tardes. Buenas doctor tardes. Iván, adelante. Bienvenido. Profesores, muy buenas tardes. Tomo la tardes. palabra un momento, con permiso de ustedes. Profesor Guerrero, pues, que está liderando estos procesos. Felicitaciones por los espacios que crea, que realmente son de interés académico. Y mire que, por ejemplo, profesor,